Bien, comenzamos ahora a ver el tema de la filosofía analítica. Pero antes de ver esto, me gustaría hacer un raconto de lo que hemos visto hasta ahora y sobre todo, como ya nos hemos encontrado, aunque sea virtualmente a través de estos videos en el tema de naturalismo, les decía que me gustaría hacer un raconto para poder ubicar la filosofía analítica dentro de las corrientes de la teoría del derecho y sobre todo para entender cuáles son sus fundamentos. Hasta aquí podemos reconocer como dos grandes visiones. Por un lado, la que vimos en los videos anteriores, que son las referidas al naturalismo, y por otro lado, los distintos matices, distintas corrientes del positivismo jurídico. ¿En qué se diferencian cada una? No es solo en el concepto de derecho, sino también en la concepción del conocimiento, de qué es lo que se puede conocer de realidad y por lo tanto qué es lo que se puede explicar de la realidad. Y por ende van a diferir en qué se puede explicar del derecho y cómo se puede conocer el derecho. Entonces, en el naturalismo tenemos una concepción del conocimiento basado en esta idea tradicional de la filosofía aristotélico-tomista, de la idea del conocimiento, la metafísica aristotélico-tomista. ¿En qué consistía esta filosofía del conocimiento? En sostener lo siguiente respecto a la realidad. Vimos que el hombre elabora conocimiento a partir de los sentidos y la razón y el entendimiento. Los sentidos, nada hay en el intelecto, decía Aristóteles, que no haya pasado antes por los sentidos. El primer paso del conocimiento se da por los sentidos. Los sentidos nos permiten conocer la individualidad y las distintas características o elementos que componen la individualidad de las cosas. Entonces, así podemos reconocer la materialidad de las cosas, la forma de las cosas, los colores, los tamaños. Y a partir de ahí, el entendimiento, a través de la memoria que permite retener esas imágenes y la razón que permite distinguir qué cosas son sustanciales y qué cosas son accidentales en cada cosa. Así, por ejemplo, en una persona, la inteligencia nos va a permitir reconocer que el hecho de que tenga pelo o no tenga pelo, o de que el pelo sea de un color o de otro color, no hace la sustancia, sino el accidente. La persona va a seguir siendo persona cualquiera sea el color que tenga en el pelo, o que lo tenga o que no lo tenga. Entonces, esa facultad del entendimiento nos permite elaborar los conceptos, determinar cuáles son los elementos esenciales, sustanciales de cada cosa que hacen que esa cosa sea lo que es y no otra cosa. Nos permite conocer el ser de la cosa, la esencia de las cosas. Y con eso elaborar el concepto, que es la representación intelectual de las características esenciales de la cosa. Entonces, el concepto, que es lo que nos permite avanzar en el conocimiento, es una elaboración del intelecto, del entendimiento a partir de los datos sensibles. Entonces, y por ende, la verdad del conocimiento va a ser la adecuación que nuestro intelecto haga de la realidad. Conocer las cosas nos permite conocer a la vez que la esencia de las cosas, lo que las cosas es, también el para qué de las cosas. El ser de las cosas en un sentido estático y en un sentido dinámico. Al conocer el ser, conocemos también el para qué es, el fin de las cosas. Esto podemos predicar tanto del mundo material como de lo que podemos conocer de la persona humana. Entonces, y también podemos conocer como a través de dos funciones de la razón. Lo que podemos decir la razón especulativa, la razón teórica y la razón práctica. La razón especulativa, ese ser estático. Y la razón práctica, aquel entendimiento que nos permite conocer las conductas, el bien de las conductas. Entonces decimos, la razón con un objeto propio, que es conocer la verdad de las cosas, la verdadera adecuación del intelecto a las cosas, del entendimiento de las cosas, que es la verdad, el objeto propio de la razón, y dentro de eso, otra parte más, que es una parte de eso, que es la razón práctica de conocer dentro de esa verdad cuál es la verdad de la conducta humana, cuál es la conducta que nos permite
dirigirnos al fin propio, en este caso del ser humano. Entonces, ¿y por qué existe razón práctica en el ser humano? Porque el ser humano la persona humana tiene, además de la inteligencia, la voluntad libre, puede guiar su conducta, no está determinada, no está condicionada, no es instintiva la conducta del ser humano, sino que es guiada por la voluntad, a través de lo que la razón le muestra como un bien verdadero. Entonces, esto nos permitía conocer los principios de la ley natural, aquellos principios que nos marcan la razonabilidad de las conductas en función del fin, en función de lo que es el bien verdadero. Mientras más conozcamos de la verdad, mejor vamos a poder conocer cuál es el bien y por ende la voluntad de poder dirigir mejor la conducta. Entonces, y como una parte de la ley natural, vimos la existencia y la posibilidad de determinar el derecho natural. Es aquella conducta dirigida hacia un aspecto del bien que es la justicia. El derecho natural es la ley natural referida a la relación entre las personas. Y esa relación está asignada por este principio de justicia, que, como vimos, Aristóteles lo explicaba como una relación de igualdad. La justicia como una relación de igualdad. Entonces, el derecho natural se define como el obrar justo. Entonces, el derecho se define como la conducta justa. Entonces, el derecho natural como una parte de la ley natural y el derecho explicándose en su concepto, volvemos a esta noción de concepto, esa elaboración del intelecto en función de las características esenciales de un fenómeno, de un objeto, y en el caso del derecho, dice que lo esencial, lo que hace que sea derecho, es esa relación en términos de igualdad entre las personas. Por eso habla de el derecho como una obra justa. Entonces, y el derecho positivo, ¿por qué es derecho para las corrientes naturalistas? Porque expresa esa conducta justa, porque de algún modo lo expresa. ¿Se acuerdan que vemos distintos niveles de ley natural? Y vimos que en el último nivel es la determinación que puede hacer la autoridad de lo que es de lo que es derecho. Entonces, el derecho positivo va a ser derecho en la medida que exprese realmente una conducta justa. Insisto, conducta justa que puede variar de acuerdo a las circunstancias históricas y sociales, porque vimos que el derecho natural no es un conjunto detallado de normas que elabora el intelecto, sino que es determinar cuál es la conducta razonable de acuerdo a las circunstancias históricas y sociales que nos permitan establecer cuál es el bien de la conducta humana en esas circunstancias. Entonces, esto referido al naturalismo. ¿Por qué decimos que el positivismo es otra corriente que no toma nada de esto? Porque su visión de la teoría del conocimiento es distinta. Se llama positivismo y toma el positivismo jurídico este nombre del que tomó a partir de Augusto Comte en el siglo XIX, cuando hablaba de positivismo científico. ¿Y por qué se dio esto? Porque él entendía que en esa etapa de la civilización humana, el conocimiento debía basarse exclusivamente en el método científico, fundamentalmente de las ciencias naturales. Es decir, la única posibilidad de conocimiento es el conocimiento basado en la experiencia, en lo verificable, en lo experimentable y comprobable. Ese es el modelo que conocemos como típico de las ciencias naturales. La física, la química, todo ese modelo de formar conocimiento a partir de experiencias, de ensayos que puedan confirmarse, de elaborar teorías que debían verificarse de algún modo. Entonces, una vez verificadas, pasan a formar parte del conocimiento científico. ¿Por qué? Pues se habían comprobado de ese modo, de un modo experimental, de un modo verificable. Entonces, y acá se ve esta particularidad.
al definirse esto como método científico y como el único método posible para elaborar conocimiento, se dio una primacía no de la realidad que había que conocer, sino del método con el que había que conocer. A ver, lo explico mejor. En la filosofía aristotélico-tomista, lo que importa es conocer las cosas en cuanto son. En esto del positivismo, lo que importa es el método, cómo conozco. Por ende, lo que no puedo conocer con ese método directamente queda fuera de la posibilidad de conocimiento científico y por lo tanto queda fuera de lo que el positivismo considera conocimiento verdadero. Entonces, la consecuencia de esto es que yo tengo que, algo así como adecuar o forzar los objetos para poder ser estudiados bajo este método. Por ende, no todos los objetos de la realidad pueden ser estudiados bajo este método. ¿Y qué pasa con el derecho? Volviendo un poquito antes. En realidad, la primera consecuencia de esto es que se rechaza la posibilidad de la metafísica, de esta elaboración de conceptos generales, o de conceptos a partir de la abstracción de las características esenciales, una cosa que se conocen por la razón, ya deja de ser posible, porque lo único que dice es lo que se puede medir individual y particularmente elaborar leyes a partir de las probabilidades de repetición de esas verificaciones. Entonces, ¿y con el derecho qué pasa? Y pasa lo mismo, si yo quiero hacer ciencia del derecho, tengo que ajustar el objeto al método. ¿Y qué es lo que tengo para ajustar respecto del derecho? Obviamente que no es la justicia. La justicia no se puede medir, no se puede tocar, no se puede oler, no se puede pesar. Entonces no puede ser, no puede haber ninguna posibilidad de estudio científico. ¿Y qué parte del derecho, de lo que conocemos como derecho, sí puede ser verificable de algún modo? Sí puede ser medible, sí puede ser algo concreto que los sentidos puedan de algún modo verificar. Y no hay otra respuesta que el derecho positivo. ¿Y por qué? Porque es derecho legislado, es derecho sancionado, es derecho expresado en palabras, es derecho fijado, es derecho de que podemos reconocer un origen, a ser sancionado por una autoridad, es un derecho que podemos, insisto, ver, escuchar, porque está plasmado en un lenguaje y está publicado. Y entonces reducimos el derecho como objeto de estudio a aquella parte que puede ser la única conocible a través del método científico. Entonces, si quiero hacer ciencia del derecho, tengo que ajustar el objeto de conocimiento al método científico. ¿Y ese método científico cuál es? El de la ciencia positiva. Y por lo tanto, el objeto de derecho que puede ser objeto de ese tipo de estudios va a ser la ley positiva. Entonces caemos en esta reducción de que solo es derecho lo que puedo identificar como ley positiva. Entonces, con las características formales propias de la ley positiva. Cómo se sancionan, cómo se publican, cómo se reconocen, cómo conforman un sistema normativo, y reduzco la posibilidad de estudio científico del derecho exclusivamente a eso que puedo verificar, que son las normas positivas. A ver, una aclaración, abro un paréntesis y hago una aclaración. Con esto no quiere decir que la metafísica aristotélico-tomista no habla de ciencias, se habla de ciencias, pero habla de ciencias como aquel conocimiento por las causas. Es decir, no se refiere tanto al método, sino al tipo de conocimiento. Acá en el positivismo es solamente el método científico y por lo tanto, insisto con esta idea para que quede clara, ajustamos el objeto a lo que puede ser estudiado bajo ese método. Y la particularidad de esto, el resultado, fíjense, ¿qué es lo que queda afuera del estudio científico del derecho? Los valores jurídicos. Y el primero, el de la justicia. Entonces, al positivismo en general, y en particular, como vamos a ver a continuación, a la filosofía analítica, no le interesa, porque queda fuera de la posibilidad de conocimiento científico, según ese método, los valores, y mucho menos la justicia. Entonces, a partir de esto veamos entonces qué sostiene la filosofía analítica.